La criminología y su objeto de estudio. La criminología es una ciencia social interdisciplinaria y de carácter autónomo, que tiene 4 objetos de estudio: el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. Esta se va a centrar en el estudio del fenómeno criminal, así como en el proceso de definición y sanción de la conducta desviada. Además, también se centra en la prevención y el tratamiento de estas conductas. Basa sus fundamentos en conocimientos diversos de disciplinas y ciencias tales como son la sociología, la psicología, el trabajo social, la medicina, la antropología, la matemática, la física y la química, apoyándose de manera indirecta del derecho penal y de otras ciencias de carácter forense. Cabe destacar que es frecuente confundir la criminología con la criminalística, que lo hace en el proceso de investigación. El proceso de esta ciencia fue utilizado por primera vez por el antropólogo francés Paul Podinart. En 1885, el profesor italiano de Derecho Rafael Garofalo acuñó este término de manera formal. Muy ligado a la criminología se encuentran los logros y teorías de César el Lombroso, a quien se le considera el padre de la criminología, ya que en sus estudios acerca de la antropología criminal cimentó bases y teorías que hasta nuestros días perduran, ya sea como antecedentes o como directrices mismas de la ciencia. A pesar de una ciencia relativamente reciente haber sido cuestionada en cuanto a su vinculación y dependencia del derecho penal, la criminología ha alcanzado un carácter autónomo al ser partícipe de la utilización del método científico para la formulación de las distintas teorías que la componen. Casi siempre en algún lugar se señala que la criminología tiene funciones parecidas a la criminalística, pero vamos a encontrar que esto no es así, ya que el principal objeto de estudio es la conducta antisocial, es decir, la base de toda la estructura criminológica, de donde pueden partir objetos secundarios de estudio como puede ser el crimen, criminalidad y criminal. Otros lo delimitan más a delito, delincuencia y delincuente, aunque para la criminología es más crimen, el control social, la víctima, entre otros. La conducta antisocial es aquella que es cometida por un ser humano o grupo de seres humanos contra otro u otros, dañándole física o psicológicamente, o en pocas palabras, el daño real que se produce contra otros. También existe la idea de que el daño contra el medio ambiente y los seres vivos puedan considerarse como tal, pero aún no se ha alcanzado un consenso entre los expertos. Ese estudio es eminentemente interdisciplinario. Los conocimientos y habilidades de otras ciencias se unen para poder realizar un estudio lo más objetivo posible, un estudio que pueda quedar en certidumbre y no en incertidumbre para explicar el porqué de determinados fenómenos y de ser posible prevenirlos, que es el objeto principal de la ciencia criminológica. Algunas personas pueden señalar que el objeto de estudio de la criminología es el delito, delincuente y delincuencia, pero es algo que no puede aceptarse totalmente. Claramente, la mayoría de las conductas antisociales están tipificadas dentro de un ordenamiento jurídico penal, pero también podemos encontrar a través de la historia conductas tipificadas que no son antisociales e incluso en tiempos pasados, contrarios a los derechos humanos. También este objeto es muy limitativo para la criminología, encerrando solamente en lo que el derecho indique y convirtiéndolo en una ciencia independiente del mismo y no autónoma, y se sigue en camino en que esta denominación es lo que estudia la criminología. Difícilmente podrá tener un avance notorio o resultados importantes para la prevención. Lo que sí es bueno es que se considere este objeto como un nivel de intervención más de la criminología, más no el único. Ahora bien, el crimen, el criminal son otros objetos de estudios que no necesariamente están acoplados a lo que dice un ordenamiento jurídico penal, aunque así un crimen puede o no ser un delito, pero no todos los delitos son crímenes, como el caso del párrafo anterior. El crimen va más dirigido a lo moral y actos inmorales que pueden ser realizados que producen afectaciones, mayormente culturales, pero podemos tener conductas antisociales que dentro de una cultura no son tomadas como crímenes por simples razones o tradicionales o de costumbres, pero en realidad producen daño. Un claro ejemplo es la mutilación del clítoris femenino que se lleva a cabo en la región de Egipto, que se permitía aún bajo la negativa de la víctima. Otro objeto controvertido estudio de la criminología es la víctima, aunque sospecho quedará fuera gracias al impulso que se está tomando la victimología, que es la ciencia que estudia a la víctima bajo una perspectiva más especializada, y se aplaude esto. Entonces, la criminología estudia el acto de causar daño a otro ser humano o al medio ambiente bajo las condiciones culturales y sociales que sean, y el resumen de la violencia, y una vez alcanzado la certidumbre, intentar prevenir y disminuirla. No, el criminólogo no es un criminalística, aunque puede tener una relación, pero no es determinista, debido a sus objetos de estudio tan distintos. Es momento de empezar a cuestionar más seriamente la medida de estas ciencias que se está enseñando académicamente
en este caso en la Ciudad de México, separando una cosa de la otra y que se le dé a la criminología la seriedad que tanto falta y disminuir la crisis en la historia de la criminología. La lucha contra el delito y el estudio de los delincuentes y el castigo data de la antigüedad. Filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles ya hablaron sobre este tema, atribuyendo los delitos a deficiencias físicas o mentales e incluso a la herencia. A mediados del siglo XIII, Tomás de Aquino intentó también sentar las bases de la filosofía del derecho penal en su obra escolástica, y en la Edad Media se usaron algunos estudios médicos para investigar crímenes aislados. La escuela clásica. La escuela clásica tiene un desarrollo basado en la filosofía de la Ilustración, que considera a todos los hombres y mujeres como seres libres, iguales y racionales, por lo cual podían actuar responsablemente como individuos. Por tanto, no considera diferencia entre el individuo que viola la ley y quien la respeta. El interés del estudio no recae sobre el actor, sino sobre el acto delictivo criminal. Concibe el delito como una creación jurídica y la violación de la norma como un rompimiento del pacto social. ¿Cuáles son los postulados de la escuela clásica? Primero, parte del libre albedrío de los individuos. Todo individuo puede tener un comportamiento desviado. El centro de reflexión gira alrededor del acto delictivo. Es reactiva ya que no busca investigar las causas de la desviación, y propone que la proporción de los castigos debe guardar relación directa al perjuicio social del hecho. Esta escuela estaba en contra de la crueldad de los castigos y de la arbitrariedad de la justicia aplicada por los jueces. Sus posturas respecto a las penas y el delito constituyen las bases para el derecho penal moderno, derivando los siguientes principios. Legalidad. Solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos. Es tarea del legislador definirlas en representación de la sociedad unida por el pacto social. Jurisdiccional. Un tercero, es decir, un juez, debe juzgar la verdad de los hechos, sin tener que interpretar las leyes, por lo cual la ley debe ser clara y conocida por todos. Proporcionalidad. Debe existir proporción directa entre la pena y el delito cometido y relacionado con el daño realizado. Prontitud. Para que la pena sea útil debe imponerse lo más cercana posible al tiempo de la comisión del delito, por lo que el proceso debe ser breve. Necesidad. No es la crueldad de las penas la que impide la comisión de delitos. El freno más grande del delito es la inexorabilidad e infalibilidad de la pena. Otra escuela tenemos la escuela biológico-positivista. Esta escuela parte del determinismo biológico de la conducta humana, considerando que los hombres son impulsados por características innatas hacia el delito. El centro del delito se basa efectivamente en la configuración de la parte física, tales como la simetría del rostro o del cuerpo, como lo definió en un momento César el Hombroso, la podirictilia, orejas grandes. Por su parte, Enrico Ferri considera al delincuente como un hombre anormal, ya sea por sus anormalidades físicas, químicas, hereditarias o adquiridas. Garófalo define el delito natural como la ofensa a la piedad y la probidad, sentimientos que integran el consenso moral existente. En esta corriente de pensamiento, el delito en sí mismo constituye solo una manifestación de carácter peligroso del autor que lo comete, es decir, la peligrosidad del sujeto que infringe la norma es el pilar para determinar la sanción, por lo que se justifica aplicar a estos sujetos medidas de seguridad o penas sin límite de tiempo, ya que al ser un enfermo social no puede determinarse cuándo superará el estado peligroso en que se encuentra. ¿Cuáles son sus postulados? Parte del determinismo de la conducta delictiva. El centro de análisis en el actor del delito o crimen y su comportamiento, en tanto se intenta explicar las causas de este. Entre criminales y no criminales existen diferencias fundamentales biológicas, antropológicas, que determinan el comportamiento individual de cada cual. La escuela biológica positiva está orientada empírica y positivamente. Es una teoría etimológica en tanto busca las causas de la conducta desviada. Otro tenemos la criminología moderna. En el siglo XX los criminólogos se esfuerzan por hacer una síntesis de los descubrimientos precedentes y en diferentes países comienzan a manifestarse una tendencia a ampliar el campo de la actividad criminológica. Unos incluyen en ella la criminalística alemana, otros la penología. Hay otros que preconizan el estudio conjunto de la ciencia del crimen y de la ciencia de la reacción social, suscitada por Estados Unidos en este caso. En este siglo la criminología influyó notablemente en la evolución del derecho penal. Con los posteriores avances en el campo de la psicología y sociología, algunos investigadores han propuesto nuevos enfoques, entre ellos Jean Pinatel, Edwin Sutherland, Robert Merton, David Maslach, Travis Hirschi, Gary Lalifree, David Farrington, Michael Gottfredson, Charles Titcher, Young, entre otros. A partir de mediados del siglo XX, se presenta un cambio de paradigma en la ciencia criminológica, fijando su atención en los procesos de criminalización en el ambiente social, pero estudia también a la víctima, según la definición de Antonio García Pablos de Molina. Es una ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor,
la víctima y el control social del comportamiento delictivo y trata de suministrar una información válida, contrastada sobre los génesis, dinámica y variables principales del crimen, contemplado desde este como problema individual y como problema social, así como los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva con el hombre delincuente y diversos modelos o sistemas de respuestas al delito. Otro es la Escuela de Chicago, que surge al final de los principios del siglo XX a través de la obra de Robert E. Park, Ernest Burgess y otros sociólogos urbanos de la Universidad de Chicago. En la década del 20, en Park y Burgess identificado como zonas concéntricas que existen a menudo al crecer las ciudades, incluyendo la zona de transición que fue identificada como más volátil y sujeta a desorden. En la década del 40, Henry Mackay y Clifford R. Shaw se centraron en los delincuentes juveniles, encontrando que estaban concentrados en la zona de transición. Los sociólogos de la Escuela de Chicago adoptaron un enfoque de ecología social a las ciudades que estudiaban y postularon que los barrios urbanos con altos niveles de pobreza a menudo experimentaban una ruptura de la estructura social e instituciones como la familia y la escuela. Eso da como resultado la segregación social, lo que reduce la capacidad de estas instituciones para controlar el comportamiento y crear un ambiente propicio para la conducta desviada. Otros investigadores sugieren un vínculo psicológico social añadido. Edwin Sutherland sugirió que las personas aprenden el comportamiento criminal de los delincuentes mayores más experimentados que se les pueden asociar. Siguiendo la Escuela de Chicago, la teoría de anomia de Robert Merton y la idea de asociación diferencial de Edwin Sutherland, los teorías subculturales se centraron en pequeños grupos culturales que se alejan de la corriente principal para formar sus propios valores y significados acerca de la vida. Teóricos como Marquis, David Matzey y Skye Grisman aumentaron en contra de esta teoría al sostener que los criminales no son diferentes al resto de la sociedad, poseen los mismos principios morales y es por ello que deben recurrir a las técnicas de neutralización que les permite de alguna manera repudiable. Afirman además que las incursiones en el mundo delictivo se han dado gradualmente y no de modo irreversible. Tenemos también las teorías individualistas, a la cual tenemos la teoría de la elección racional y se basa en la escuela clásica de filosofía utilitarista de Cesare Beccaria, que fue popularizada por Jeremy Bentham. Estos argumentaron que el castigo, si es certero, rápido y proporcional al delito, es elemento disuasivo para el criminal, ya que los riesgos sobrepasan los posibles beneficios para el infractor, en dei deliti e delle pena, de los delitos y las penas. Beccaria abogó por una ciencia penal racional. Beccaria concibe el castigo como una necesaria aplicación de la ley frente a un delito. El juez, por tanto, simplemente debe ajustar su condena al cumplimiento de la ley también exigente el delito y el pecado, y abogó en contra de la pena de muerte, la tortura, tratamientos inhumanos, ya que los considera elementos de discusión irracionales. Esta filosofía fue sustituida por las escuelas positivistas. Debido a que esta filosofía o la de Chicago no reaparece hasta las décadas del 70. Con los escritos de James K. Wilson, el artículo del 65 de Gary Becker titulado Crimen y Castigo y la óptima aplicación de leyes, de George Stigler, en el 70, la teoría de la elección racional sostiene que los delincuentes, al igual que otras personas, sopesan los costos, beneficios y riesgos a la hora de decidir si cometer un delito y piensan en términos económicos. Desde esta perspectiva, las medidas de prevención piensan al modo contra motivación, es decir, incrementando las consecuencias de cometer un delito. Por ejemplo, a través del endurecimiento de penas. Las teorías de la elección racional también sugieren que el aumento de la probabilidad de ser atrapado a través del aumento de la vigilancia, la policía o la presencia de la policía de guardia de seguridad, el mayor alumbrado público y otras medidas que son eficaces para la reducción de la delincuencia.